Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema del día de hoy a mí me encanta porque nos ayuda a tomar conciencia de la diferencia que existe entre nuestra individualidad y nuestra personalidad. Yo creo que de repente hemos oído cuando despectivamente a alguien se le llama ese individuo, ¿verdad? Y eso es en tono despectivo, o sea, no muy agradable, no muy amigable. Pero resulta ser que individuo es algo maravilloso, porque individuo es no podemos ser divididos. Nuestra personalidad es cambiante, es alterable, es maleable y qué bueno. Pero nuestra individualidad es inalterable. Entonces vamos a ver muchos conceptos que yo les voy a invitar a cada uno de los ejemplos a aplicarlo a la propia historia. Cada quien a la historia de nuestra vida, aplicar ese concepto porque podemos ver fotografías ahí de otras personas o la historia de una sola persona, pero quizás si nosotros no estamos bien conectados internamente, sintamos, no tiene nada que ver conmigo. Pero la idea no es que nos fijemos en la persona, sino en los eventos de su vida, con la idea, con la finalidad de que podamos aplicar el mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese entramado al que llamamos sociedad, hay muchas actitudes en los miembros de esa sociedad que se repiten. ¿Por qué se repiten las actitudes? Se repiten porque pues somos seres humanos. Y todos los seres humanos nacimos en un núcleo familiar. Y hay núcleos familiares que son armoniosos. Hay familias que son funcionales, pero hay núcleos familiares que no son armoniosos. Y resulta ser que la gran mayoría de nosotros crecimos ahí, en ese núcleo familiar no armonioso. Y no era porque nuestros padres o la gente que nos rodeaba no quisiera proporcionarnos un medio ambiente favorable, sino porque a ellos no se los proporcionaron, ellos no aprendieron a hacerlo. Tomando en cuenta eso, pues nos podemos dar cuenta que muchas situaciones se repiten de una familia a otra. Las actitudes se repiten de una persona a otra, pero precisamente de ahí la importancia de ubicar la diferencia entre lo que es la individualidad y la personalidad, para ubicar qué son las cosas que se repiten y cuáles no. ¿Cuáles son las cualidades que me hacen único, que me hacen irrepetible, que me hacen diferente a los demás, que me hacen además de diferente muy especial? Mientras que individuo, pues es algo que no puede ser dividido. La persona significa una máscara de actor o personaje teatral. Hay una gran diferencia. El individuo somos inmanente a la sustancia eterna e imperecedera del majestuoso universo. ¿Sí? Nuestra individualidad tiene que ver de manera directa con lo imperecedero, con lo permanente, con lo estable, con lo no cambiante. Y la idea de que no sea cambiante es para que tengamos una base fija, para que tengamos una base firme, que no seamos así como hojitas que se lleve el viento, sino que tengamos una base firme de la cual partir, una base firme de la cual surgir, y no solo surgir, de la cual resurgir, una y otra vez cuando sea necesario, porque la personalidad es alterable, es moldeable, es cambiante dentro del marco de la sociedad y de acuerdo al medio ambiente en el cual cada uno de nosotros nos encontremos. Entonces, hay en la psicología una gran cantidad de teorías de la personalidad. Hay muchas formas en las cuales la ciencia de la psicología, específicamente algunos psicólogos, han dicho que la criatura humana nos comportamos. Han hablado acerca de
nuestra conducta a muchísimos psicólogos. Pero para hacerlo más sencillo y sobre todo más aplicable en realidad a nuestra vida, yo creo que lo más resumido es que la personalidad es aquella acción, actitud o pensamiento a través del cual nosotros nos comunicamos. Eso es lo más sencillo que se puede entender por personalidad. Ahora bien, tomando como base eso, vamos a ubicar uno y otro, con la finalidad de aplicarlo realmente a nuestra vida. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué individuo? Individuo, esencia pura, naturaleza auténtica, sustancia espiritual. Sustancia espiritual creada por esa inteligencia superior del universo, a la cual algunos conocemos como Dios, y quizás a algunos otros nos guste más el término de energía, que en resumidas cuentas en realidad es lo mismo. Cuando nosotros tomamos un tiempo especial a desglosar en nuestra mente, a tratar de razonar, no quién o qué es Dios, pero sí en su totalidad la naturaleza divina, se abre un gran horizonte frente a nosotros. Porque a partir del momento en el cual nosotros vamos haciendo encajar todas las piezas, nos damos cuenta que, si bien es cierto que a nivel científico se le puede llamar esa energía máxima potencial que inició en un momento determinado el majestuoso universo, esa energía preciosa, esa energía maravillosa de la cual todos estamos constituidos, algunos, como dije, le conocemos como Dios. Y si nos ubicamos en esa parte de esa naturaleza divina, cualquiera que sea tu idea, estás en lo correcto, ¿sí? Ya sea que tú te vayas por lo científico, ya sea que tú te vayas por el tema religioso o espiritual, lo importante es que retomemos conciencia de que a nivel individual somos la misma esencia del universo. Para que lo que vemos desde lo más cercano hasta lo más lejano pueda ser real, pueda existir, definitivamente tiene que haber, acuérdense, el conjunto maravilloso de tres elementos fundamentales que forman el átomo. En el momento en el que esos elementos, esas partículas se separan, ya son una partícula, ya no son un átomo. Entonces, de esa misma manera que si un átomo se separa en protones, electrones y neutrones, ya no es un átomo. Si a nosotros nos desintegran mente, cuerpo, espíritu, físico, medio ambiente, ya no somos un ser integrado. Ya somos nada más un montón de piezas sueltas. Aquí nosotros lo estudiamos por áreas con la finalidad de captarlo mejor, con la finalidad de que nosotros podamos entender mejor cada una de nuestras áreas. Es como, por ejemplo, un médico, si quisiera abarcar el total de lo que se puede saber del organismo, le sería bastante difícil. Por eso va a haber un médico ginecólogo, un gastroenterólogo, un psicólogo, sí, va a haber por especialidades. Lo que hacemos nosotros aquí es también estudiar por áreas a la criatura humana. Pero es fundamental, cuando estudiamos por áreas a la criatura humana que nosotros somos, entender esa diferencia. El individuo que yo soy es inmanente, es permanente en el majestuoso universo. La persona que yo soy es cambiante, es moldeable, es maleable. Puede hacer cambios para beneficio suyo. Entonces, entender esa diferencia nos va a dar la oportunidad de no tropezarnos tanto, ¿sí? De no ir por la vida un tropiezo tras otro, y a lo mejor justificándonos con la idea de que lo importante es cuántas veces me levanto. Ay, pero también te vas a abollar mucho las rodillas y te caes demasiado, ¿verdad? Sí es cierto que hay que tomar las cosas positivamente, hay que ser optimistas, y si hoy me caigo me vuelvo a levantar, pero hay que procurar caerse lo menos posible,
Que llegue el momento en el que, igual como cuando aprendimos a caminar, luego a correr, y nos vamos a caer algunas veces, pero no tantas veces, con la finalidad de poder caminar lo mejor posible el sendero llamado vida. Cuando nosotros tomamos conciencia de la naturaleza divina, hay algo que muchas veces se nos hace complicado no solo entender, sino llegar a comprender. Cuando queremos mantenernos estancados en ideas, en enseñanzas, en conceptos que quizás aprendimos desde niños, no se va a abrir ante nosotros ese horizonte tan bello que es posible percibir y ver a través de la luz. ¿Qué quiero decir con ello? El día que nosotros dejemos de pensar en esa fuerza tan imperecedera a la cual conocemos como Dios, como una parte positiva de la creación, pero si lo estamos ubicando como una parte positiva, estamos admitiendo que hay una parte negativa. Y resulta ser que a nivel divino no hay negativo. Dios no tiene opuestos. La inteligencia máxima del universo, la inteligencia suprema, la inteligencia superior, no tiene rivales. Entonces, ¿por qué? Aquí estoy poniendo luz y sombra, ser y hacer, energía y materia, medio ambiente, espíritu, mente, emociones y cuerpo. Porque mientras que la naturaleza divina es unidad, lo que es dual, o sea, doble, es su creación a nivel humano. A nivel divino, tenemos la misma individualidad que el majestuoso universo, que el especial y grandiosísimo espectáculo que tuvo lugar para que nuestro universo diera comienzo. Esa misma fuerza, esa misma unidad a la cual conocemos como Dios está en nuestra individualidad. Pero ¿por qué dentro de la palabra individuo, si en sus raíces significa que no puede ser dividido, ahí mismo analizamos la palabra y dice dualidad, o sea, doble, ¿verdad? Porque lo que es dual en nosotros es la conducta humana. Mientras que todos podemos ubicar lo que nos conviene, lo que es favorable, lo que es positivo, también podemos ubicar lo que no nos favorece, lo que no nos conviene, lo que no es positivo, lo que no es armonioso. Entonces, a nivel del hacer humano, hay dualidad. A nivel del ser humano, solamente hay individualidad. A nivel de lo que somos como ser, no hay separación. A nivel de nuestro ser humano, sí hay separación. Tan hay separación que verdaderamente, cuando nosotros tenemos una sensación, una emoción, un sentimiento negativo, eso nos desintegra. No solo nos desintegra a nivel mental, no solo nos desintegra a nivel emocional, nos desintegra a nivel físico. Y ese nivel físico no se limita nada más a nosotros, eso pasa a desintegrarnos a nivel del medio ambiente. Por esa razón, aquí nosotros nos enfocamos en trabajar todas las áreas en las que la criatura humana nos expresamos. Porque si nosotros nos enfocamos en una sola área, entonces estamos viéndonos como algo desintegrado. Es como las personas que solamente se interesan en la nutrición del cuerpo, ¿sí? Comen, se alimentan muy bien, pero la nutrición incluye los pensamientos. La nutrición incluye los sentimientos. La nutrición incluye el comportamiento cordial, el comportamiento afectuoso con los demás seres humanos. Porque en ese comportamiento estamos incluidos nosotros. Entonces, el día que nosotros empezamos a ver, definitivamente no hay luz sin sombra. Definitivamente no hay ser sin hacer. La energía, principio de la materia, ¿sí? Y principio de todo lo que nos rodea en el medio ambiente.
Pero ese medio ambiente, ¿de qué nos serviría si nosotros no reconocemos nuestra naturaleza en estas 4 áreas? Entonces, en esta lámina en especial, lo importante de ser rescatado es: Dios es unidad, ¿sí? Su creación es dual. Dios es entero, Dios es totalidad. Esa energía máxima del universo es totalidad, es integración. Pero su creación sí llega a desintegrarse. A nivel de la criatura humana, su creación sí tenemos cierta desintegración, y por eso estamos tratando de volvernos a nosotros mismos, a ese cauce, a ese camino, a ese principio. Cuando estamos hablando de la personalidad, algo muy importante es saber y conocer que el medio ambiente, pues definitivamente es el que genera la personalidad. Pero también hay cierta influencia hereditaria, y vamos a analizar por qué y cómo influye lo hereditario y también el medio ambiente. Cuando estamos hablando a nivel individuo, hay estas 3 etapas. Hay 3 etapas en las cuales la criatura humana todavía estamos dentro del área de nuestra individualidad, que es pues la concepción, ese momento majestuoso en el cual el óvulo y el espermatozoide se fusionan, se unen en un romance de amor, y el resultado es una criatura. Viene enseguida pues el desarrollo intrauterino, que va a tomar en cada persona diferente tiempo, y luego llegamos al momento del nacimiento. Quien más trabaja, valga la redundancia, en el trabajo de parto es la criatura, ¿sí? Es quien más hace todo su esfuerzo para llegar a eso que se llama dar a luz de su madre. Y que quienes todos nos deberíamos llamar luz, porque a todos nos dieron a luz, ¿verdad? Eso es maravilloso. Entonces nuestra individualidad hasta aquí está de alguna manera asegurada, podríamos decir. Estamos mucho más cerca de nosotros mismos en esas 3 etapas. Pero luego empezamos con la personalidad. A partir del mismo instante en el cual llegamos a la luz, a veces esa luz se empieza a poner tenebrosa, ¿sí? Ya no está tan iluminada. ¿Por qué? Pues porque las personas que nos rodean no lo están. La gente que nos rodea se siente apocada, y por lo tanto se ve opacada. Cuando uno se siente apocado, se ve opacado, ¿sí? Entonces, el niño empieza a crecer alrededor de aquellos seres humanos. Ustedes van a ver, hay unas láminas en las cuales se ve clarísimamente cómo uno es pues, el arquitecto de la vida de las criaturas que están alrededor. Y la gente que nos antecedió ha sido la nuestra. Pero luego llegamos a los siguientes estadios: preadolescencia, adolescencia y temprana juventud. ¡Wow! Temprana juventud, eso es bellísimo. Muchos de nosotros queremos estancarnos en la temprana juventud, ¿verdad? Y aunque es tan bello vivir, yo amo vivir definitivamente. Pero cuando tomamos conciencia de que esta es solo una etapa y que ahí hay que empezar aquí a realmente vivenciar el estado de adulto. El estado de adulto en el cual nosotros empezamos a proyectar a los demás de una manera impactante, impresionante, fuerte. Todo lo que pasó desde acá. Pero si en algunas de estas etapas, especialmente aquí en la temprana juventud, nosotros logramos hacer cambios en nuestra vida, logramos tomar conciencia de nosotros mismos y de la importancia que tiene que vivamos una vida total, plena y completa, entonces llegamos al estado de adulto diferente. Empezamos a sentir ese gusto por la vida, ese gusto por dejar a los que vienen atrás de ti una huella que sea digna de ser caminada. Un camino que tú sabes que cruzarlo les va a hacer sentir como te hizo sentir a ti, de bien. Pero cuando nosotros, entre la temprana juventud y el principio del estado de adulto, todavía estamos confundidos.
todavía las situaciones adversas del diario vivir nos arrastran con mucha facilidad. Entonces viene la madurez en la cual no es cierto que maduramos, en la cual nos empezamos a sentir en decadencia. Y en lugar de vivir esa senectud de una manera esplendorosa, empezamos a sentirnos en esa real decadencia. Y al empezar a sentirla, proyectamos esa decadencia y empezamos a sentir de manera impactante y directa que los demás también nos señalan como algo en decadencia. Esas tres etapas tan maravillosas, aquí, donde da principio nuestra individualidad, para que esta carrera de espermatozoides pudiera llegar al óvulo y hacerle el romance de amor, tuvo que haber un elemento indispensable, la fuerza de la energía. ¿Sí? La fuerza de la energía, y se sabe que la carrera que ellos están teniendo, que es espectacular y maravillosa, están segundo a segundo desprendiendo energía, desprendiendo electricidad, para que ellos puedan avanzar. Al ir avanzando hacia su meta, que es llegar al óvulo, ellos están desprendiendo energía. ¿Sí? Entonces, eso es maravilloso, saber y conocer que llegamos ahí como resultado de una carrera en la cual energía era lo que se estaba liberando de nosotros, de ese nosotros que todavía no se conocía, pero que al llegar a fusionarse aquí, llegó a empezar a formar una criatura. Esa criatura en su desarrollo intrauterino llegó al nacimiento. Hasta ahí, individuo único, irrepetible y diferente a los demás. Aunque cuando nacemos dicen que todos estamos igualitos. Todos están igual de feos. No, no es verdad. Cada niño es hermoso, cada niño es diferente, pero volver a esa estadía físicamente hablando, desde luego, pues no va a ser posible. Pero sí va a ser posible a nivel de esto que tenemos aquí. Recordemos que la imaginación es una de las muchas fuerzas y potencias que nuestro cerebro tiene. La imaginación es una herramienta de sanación. En esta escuela hacemos ejercicios relacionados con venir hasta este momento, con retornar a través de la imaginación hasta ese momento, con la finalidad de retomar el camino de nuestra individualidad, porque eso es muy valioso. Cuando nosotros empezamos a entrar en la materia de estudiar, bueno, en realidad, ¿cuál es la esencia de la vida? ¿Y cómo es que nosotros estamos aquí? ¿Cómo es que hay tanta inteligencia en cada una de las células que componen nuestro cuerpo? Y entonces para eso hay que acercarse un poco a la biología, a la química, a muchas materias que nos van a ayudar a entender de una manera más clara cómo es que nosotros estamos aquí. Hay esas 4 nombres que no son tan importantes, pero que son 4 piececitas aquí. La adenina siempre se va a juntar con la timina, ¿sí? Esas piececitas, cada una tiene ese nombre, y la guanina siempre se va a juntar con la citosina. No le gusta a la adenina ir aquí, ni la timina con la guanina. Entonces, hasta nos lo vamos a aprender: adenina con timina y guanina con citosina. ¿Qué es eso? Estas son las piezas pequeñitas que están formando esto que a mí me parece espectacular. Me parece algo majestuoso el hecho de que nuestro código genético, esa parte donde está registrada nuestra individualidad, está de esta manera. Va subiendo de esta manera. Entonces nosotros estamos haciendo lo que siempre, muchas veces he explicado aquí. Descendemos y bajamos a la forma. Y una vez estando en la forma, empezamos a recorrer el círculo. Recorriendo el círculo vamos a empezar a subir. ¿Te encargo la figura? Cuando empezamos a subir, hacemos lo mismo que hace
la majestuosa molécula del ADN. Esa es la molécula del ADN, donde viene registrada nuestra herencia, pero no solo nuestra herencia, gracias, nuestra individualidad. Esta es una figura a través de la cual es bien sencillo entender cómo funciona esto. Cuando nosotros pertenecemos a esa danza maravillosa de la creación, pues estamos por ahí, ¿sí? Pero luego resulta que a través de papá y mamá tomamos forma humana, descendemos y empezamos aquí. Vamos a dar algunas vueltas aquí y luego vamos a empezar el ascenso. Habrá personas que llegan hasta aquí y se cansan. Y eso no quiere decir que ya se fallecieron. No, simple y sencillamente ya no les interesa seguir hacia adelante conociendo lo majestuoso y maravilloso que es seguir, hacer este recorrido hasta la cumbre. Hay personas que quizás aquí van a patinar algún tiempo, luego van a seguir subiendo. Conforme más vaya subiendo, va a haber menos gente en el camino. Acá vamos a ver muchísimos, porque acá las cosas son más superficiales, son más materialistas, entonces aquí va a haber mucha gente dando vueltas y vueltas en la vida. Va a haber algunos que van a empezar a subir, y conforme vas escalando, como ya lo dije, cada vez va a haber menos seres humanos con los que tú te vas a encontrar en el camino. Son esas personas que tuvieron la valentía de no quedarse a la vera del camino, sino seguir subiendo. Ay, no, es que ya qué flojera tanto estudiar, ya para qué, no, se me van a quemar las neuronas. No, conforme vamos subiendo, nos vamos dando cuenta que la vida es más maravillosa, que la vida no es tan complicada como cuando estamos acá. Entonces, esta misma forma en la cual el ser, la criatura humana, descendemos, tomamos forma, luego vamos a volver a ascender para luego ir a la trascendencia, es lo mismo que sucede con la maravillosa molécula del ADN. Empieza a desdoblarse en dos, empieza a abrirse como un cierre, como una cremallera en dos, y a unirse, y aunque una molécula, ¿sí?, contiene solo estas dos clases de pares de bases, o sea, no hay más, no hay otras que se llamen diferente. Los 7 billones de habitantes que somos en el planeta, nuestro código genético se tiene que leer en estos dos pares. Contiene millones de esos dos pares, millones. Se calcula que hay aproximadamente 100 billones de pares en una sola molécula. En una sola molécula de ADN hay millones de pares de estos parecitos. Esos millones de pares se encuentran en la misma secuencia, fíjense, en los millones de moléculas de ADN que forman el cuerpo de un individuo. O sea, en una persona va a estar quizás la adenina con la timina y enseguidita una guanina con una citosina. Y así va a ser toda la secuencia hasta el final. Pero quizás en otra persona va a ser adenina con timina, citosina con guanina, guanina con citosina, y la forma de enlazarse va a ser diferente. Y en esa secuencia diferente está en el ADN de los demás. Esa secuencia es exclusiva de su individualidad. Ahí es donde somos individuos únicos, irrepetibles y diferentes a todos los demás. Y eso es algo precioso, eso es algo maravilloso. A ese nivel biológico está nuestra individualidad. Pero luego vamos a lo mejor quizás nos quedamos así como pensando, bueno, y entonces los gemelos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, el embarazo múltiple se debe a la fecundación de 2 óvulos por 2 espermatozoides. A este tipo de embarazos el resultado son gemelos fraternos. Cada uno viene en su saco de amnios. Fue un óvulo fecundado por un espermatozoide, cada uno por separado. Entonces ahí cada uno está su individualidad, pero no solo en eso, vamos a ver más adelante algo especial. Pero también puede derivar de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Y a esto se le llaman gemelos idénticos. Es cuando vemos 2 varoncitos o 2 niñitas idénticas, ¿sí? Idénticas, porque obviamente poseen un mismo patrimonio genético. Y entonces hay una contradicción con lo que acabo de decir. No, no la hay.
también, aunque se derive de un solo espermatozoide y de un solo óvulo, y aunque esos gemelitos que son idénticos van a tener, al leerle su código genético va a ser exactamente el mismo, entonces decimos, bueno, entonces ellos no tienen individualidad. Sí tienen, claro que tienen y la tienen ahí. Por mucho que el código genético sea idéntico en hermanitos gemelos idénticos, hay esto que todos sabemos y conocemos, ¿sí? Que son las impresiones de las manos, de la planta de sus pies, van a ser diferentes. Pero también el iris de sus ojos va a ser diferente. Pero nada tan diferente como la manera en la cual el entramado neural de su sistema nervioso va a ser muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Si decimos que en realidad la conducta es la actividad superior del sistema nervioso, y si yo digo que el medio ambiente en el que un niño se desarrolla da por resultado su conducta, su personalidad, entonces, ¿por qué hay esas diferencias? Porque recordemos que cada persona reaccionamos de manera distinta ante los eventos de la vida. Dos hermanitos pueden percibir de una manera muy diferente las actitudes de su mamá o de su papá. Las perciben diferente. O simple y sencillamente, papá y mamá no son siempre igual con todos los hermanos. Pero no solo eso, cada hermano va a crecer en una etapa, va a crecer con cierta forma de conexión neural, porque recordemos, de la misma manera que la adenina con la timina, la citosina con la guanina, siempre van a ensamblar, y eso en cada persona va a ser único, irrepetible y diferente. La forma en la cual conectan tus neuronas, tus redes neurales, es única y exclusiva en ti. Es única y exclusiva en ti. Por esa razón, aunque seamos ya adultos, ante un mismo evento reaccionamos diferente. Fíjense, por ejemplo, sucede cualquier situación y con esa situación hay alguien que se asusta, hay alguien que se enoja, se molesta, y hay alguien que dice, yo ni por enterada me di, de veras hubo problema, yo ni supe, yo ni me enteré. Puede haber reacciones diferentes por la manera de percibir la situación, de percibir las cosas. Entonces, ahí está nuestra individualidad. Hay una gran diferencia en la personalidad. Por la manera en la cual nosotros captamos, percibimos el medio ambiente que nos rodea. Entonces, aunque sean gemelos idénticos, en estas tres áreas va a haber una gran diferencia. Entonces, siempre vamos a ser únicos, irrepetibles y diferentes. Ahí tenemos una muestra bien clara. La formación de la personalidad expresa claramente que nuestra esencia individual nos hace a cada cual personas únicas, diferentes, irrepetibles y muy especiales en sí mismas. Dos criaturas nacidas a 1 minuto de diferencia una de la otra. Muy diferentes. Cada una no solamente tiene su propia lotería genética, su clave genética. No, cada una tiene su personalidad bien diferente. Pero llega el momento en el cual ellos mismos ya no quieren. Ellos mismos ya quieren establecer una diferencia, porque ya se reconocen, se reafirman. Esa soy yo, soy diferente que mi hermana. Y yo quiero hacerlo diferente, yo quiero vestirme diferente. Quizás va a haber algunas que están tan complementadas una con la otra, o uno con el otro si son varoncitos, que van a querer hasta cierto tiempo, o a lo mejor siempre estar vestidas igual. Lo cual no altera para nada su individualidad, porque su individualidad está a un nivel mucho más profundo. Es lo que estamos buscando. La criatura humana aquí, individuo único, irrepetible y diferente. Ahí el niño
tiene una libertad impresionante. Ahí el niño da marometas, el niño se chupa su dedito, se duerme, despierta cuando quiere. No le andamos poniendo chambritas y calcetincitos y moñitos a las niñas, nada. El niño ahí se siente libre, individuo total, pleno y completo. Nadie le exige que se tiene que vestir y tiene que usar qué tal moda. No, nada, él ahí está muy bien. Una vez llega a la vida, entonces esa personita que cada uno de nosotros fuimos, ahí estábamos bien cerca de nosotros mismos. Ahí estábamos bien cerca de nuestra individualidad y empezó el proceso de cambio. Que en cierta forma hay muchas cosas favorables, no nos la podemos pasar así, ¿verdad? Desnudo. Ahí se ve muy coqueto el niño, muy gracioso, pero no creo que nosotros tan graciosos así estaríamos. Cuando la vez pasada que fuimos a visitar a nuestro hijo, dijo, ma, quiero que vayamos a la ciudad de San Francisco, pero la ciudad vieja, lo que es el centro realmente de San Francisco. Oh, esa bien, papi, a mí me encanta, yo quiero ir, vamos. Me dijo, a ver, pero pon atención. Ma, tienes que estar bien tranquila y bien consciente porque ahí va a haber personas desnudas. Le dije, a ver, papi, desnudas, sí, ma, desnudas. ¿Me lo juras, amor? Sí, ma, te lo juro. Y tú tranquila, lo haces como si nada, no los vayas a ver. Yo, papi, ¿me lo juras? Pues sí. Esa es la ciudad más libre del mundo, está declarada la ciudad más libre. No vimos a ninguna, qué bueno. Yo estaba tranquila, qué bueno. Yo no quería pasar esa experiencia. Pero creo que el estar vestidos es parte de lo que el mundo requiere. Yo creo que está bien. Pero en realidad a la libertad que yo me refiero no es solamente al que ahora estamos vestidos y no estábamos vestidos. Porque de hecho las inclemencias del tiempo hicieron a la criatura humana buscar una forma de cobijarse con pieles o con lo que fuera. Y no era precisamente por morbo, era por frío. Era porque es muy desagradable algunas veces las inclemencias del tiempo. Ahí empieza la formación, el proceso de socialización, empieza la formación de la personalidad. Aquí no teníamos que pedir comida, ¿verdad? Ahí no, porque ahí la maravillosa inteligencia de la vida, la biología, eso tan bello, nos llevaba vía cordón umbilical todo lo que nosotros necesitábamos, todo lo que la criatura requería. Su mami respiraba por él. Su mami se alimentaba, se nutría, su mami hacía todo por esa criatura, pero llegando al exterior, pues hay que empezar a aprender. Y entonces ahí empieza la personalidad, porque no nos dan la oportunidad de qué nos gusta y qué no nos gusta. Si la mamá ya no estamos tan malita emocionalmente, vamos a darle al niño la oportunidad de que vaya probando sabores. Y que coma solamente los que le agradan. Pero si estamos enfermitas, vamos a querer que el niño coma lo que nos dijeron que es muy nutritivo. No hace que el niño no le guste, ¿sí? Acuérdense que tuve una alumna que le daba a su criatura espinacas molidas verdes y se las... Yo le dije, ¿pero por qué haces eso? Me dijo, porque son muy nutritivas, Evangelina. Le dije, ¿y tú yo nunca te he visto comer? Te dice, ¡ay, guácala! Entonces, ¿por qué al niño sí? ¿Por qué a la criatura sí? Le dije, mira, ¿sabes qué quisiera? En mi pueblo venden algo que se llama atole de grano y lo venden con unas cucharas así de grandes. Quisiera tener una así, llenarla y darte con ella. O sea, darte la sopita de espinacas con ella, para que sepas lo que el niño siente cuando le das algo que no le agrada. Eso es demasiado significativo en la vida de la persona en negativo. Darle a una criatura, porque acuérdense, el gusto es uno de los 5 sentidos. Imagínense, el gusto es uno de los 5 sentidos, es una de las ventanas que el sistema nervioso tiene para conectar con el exterior. Y si a través de esa ventana la información que recibimos es dolorosa, en lo sucesivo muchas cosas que estén relacionadas con la alimentación nos van a afectar. Y nos van a afectar no solamente a nivel físico, nos van a afectar a nivel de la personalidad. El medio ambiente que nos rodea, pues ahí está la formación de la personalidad. Entonces, pues la mamá tiene frío, entonces el niño tiene que tener y hay que cobijarlo, pero el niño quiere formar su propia personalidad. Miren cómo quiere estar el niño. El niño quiere estar libre, el niño no quiere estar atado. Porque en el vientre estaba libre, la criatura en el vientre estaba libre, podía mover sus manitas para donde quería, echaba marometas, hacía muchas cosas,
Pero cuando la criatura llega a la vida, entonces nosotros lo embolsamos de muchas cosas. Eso no es lo que Él quiere. Si nosotros lo dejamos como la criatura quiere estar descobijada. La gran mayoría de los niños quieren esa libertad. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que estaban acá y que tenían esa libertad, que era algo tan maravilloso. Entonces, vamos analizando. A través de todas esas situaciones y circunstancias que nos hacen vivir y muchas veces sobrevivir nuestras madres o la gente que nos rodea, nosotros vamos acostumbrando no solo los músculos de nuestro rostro, sino el total de los músculos del cuerpo a reaccionar de una manera o de otra. El lenguaje corporal es algo que dice muchísimo. Una persona, aunque no hable, con solo, si tú tienes un poquito de conocimiento en la conducta, al analizar, al ver su semblante, ya sea que esté parada, sentada, caminando, como sea, tú te das cuenta cómo habla a través de su cuerpo. La expresión emocional es lo que más nos dice o nos enseña acerca de la personalidad. Entonces vamos por la vida aprendiendo diferentes expresiones y luego estamos ahí cada mañana, ¿cuál será la que me toca hoy? ¿Cuál máscara me pongo hoy? Porque ya nuestra individualidad se quedó allá perdida, ya ni nos acordábamos que existía. Ya no sabemos cómo recuperarnos, cómo volver a nosotros, cómo volver a esa realidad, cómo volver a esa verdad. ¿Cómo volver a eso tan bello que es nuestra individualidad? Ese nosotros mismos. Cuantas más máscaras usemos, más se nos va a olvidar la individualidad. ¿Sí? Más se nos va a olvidar quiénes nosotros en realidad somos. Entonces vamos a analizar qué ha pasado con nosotros. La vida es maravillosa. Es una experiencia digna de ser caminada a plenitud de conciencia. Esta es la única vida consciente que en realidad tenemos. No hay otra. Entonces, vivirla con muchas máscaras, yo creo que no es lo que nos merecemos. Hay que irnos quitando una máscara, poco a poco, cada vez conforme más te vas quitando máscaras, mucho mejor te sientes. Mucho mejor te sientes. Entonces vamos a trabajar a partir de ahora en la mañana temprano. Si alguna máscara nos hemos de poner, pues hay que ponernos una sonriente. ¿Sí? Una sonriente, una que nos diga, que le indique a nuestro cerebro que las cosas van a estar bien. Porque fíjense, si bien es cierto que una sonrisa, si es fingida, se ve fingida, sí, pero acuérdense que la mente no sabe de bromas. Si tú haces así, o sea, el solo hecho de que los músculos están así, el cerebro lo interpreta, ay, ese está contento. ¿Sí? O sea, los músculos no se mueven solos, se mueven porque en el interior del cerebro se mueven las terminaciones nerviosas, por eso se mueven los músculos, si no, no se moverían. Yo no podría hacer así si mi cerebro no lo indicara. Entonces, si nosotros tratamos de reír, de sonreír, y que pase de ser una mueca a ser una sonrisa total, plena, abierta, franca, fresca, cada vez vamos a practicarla más y cada vez nos va a salir más auténtica, más genuina. Nada más preguntémonos, ¿cuál es el beneficio, si es que lo hay, de mantener una cara de amargura? No hay beneficio. ¿No hay beneficio? No hay beneficio. Un día que yo estaba enojada con Dolfo, yo quería que me salieran las lágrimas porque yo quería que él se diera cuenta que yo estaba ahí, nunca me salieron. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo poner una cara así de mucha molestia? Y si la sé poner o no la sé poner. Vaya que sí sé poner cara de molestia, pero algo pasa con él, no podía poner la cara de molestia que yo quería. O sea, lo que hizo ameritaba que yo estuviera bien enojada y no me salía el coraje. Porque ya he practicado a reaccionar diferente. Ya me he dado cuenta que a través de los años reaccionando molesta, amargada, no sirve de nada.
Entonces, cuando vamos haciendo esos cambios y decimos, bueno, quizás esta sonrisa, ay, no la quiero, además se ve fingida. Sí, pues, pero al principio se va a ver fingida, pero si la practicas, luego te va a salir muy bien, luego te va a salir del alma. Y eso es precioso, eso es precioso. Fíjense, en una ocasión venía una señora que yo desde el principio la vi que era muy bonita físicamente, pero estaba con una amargura impresionante, siempre estaba así. Entonces, un buen día me dijo otra persona, oye, ¿ya te fijaste que tal persona, mira qué bonita es? Le dije, ay, pero si tiene aquí 5 años con nosotros. Dice, pero no estaba así de bonita. Sí estaba así de bonita, pero no se le notaba. ¿Por qué no se le notaba? Porque abajo ese rostro, esa máscara de amargura, no se nota la alegría de la persona. No se nota el individuo que tú eres. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Vamos a hacer ese cambio. Yo los invito a hacer ese cambio. ¿Cuántas? ¿Y qué tipo de máscaras han ocultado lo real y verdadero de tu esencia individual? ¿Cuántas y qué tipo de máscaras? Pues simple y sencillamente algo que se llama frustración y sus devastadoras consecuencias, que son muchas más que estas. La máscara de la depresión, del desánimo, la apatía, la melancolía, la derrota, la tristeza, el odio, el rencor, el pesimismo, la culpabilidad, la injusticia, la necesidad de figurar, todo lo que se te ocurre negativo, esa es una máscara que la frustración que hay en ti te está haciendo usar. Pregúntate, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué me siento frustrado? ¿Cuál es el beneficio? No hay beneficio. No hay beneficio. Y esa máscara no eres tú. Esa máscara es solo una máscara que te has puesto. Y que quizás tenemos una cajonera llena así con muchos espacios, con muchos apartados para ir guardando lo que me hicieron. ¿Sí? Y que no se nos olvide, ir recordando. Entonces, cada vez que la persona de la cual nosotros sentimos que nos ofendió vuelve a hacer algo, pues entonces estamos ahí remarcando la máscara. Vamos, si no vaya a ser y se me haya descosido un poquito, le voy a surcir, le voy a coser porque necesito esa máscara. De la molestia, de todo lo que dice aquí, la necesidad de venganza por haber sido lastimado. Entonces, todo eso no es más que nada tiene que ver contigo, con tu verdadera naturaleza, con tu verdadera esencia, con la real persona que tú eres. Eso no tiene nada que ver contigo. Esa es tu personalidad. Aprendiste a odiar. No naciste odiando. Aprendiste a tener rencor. Aprendiste a muchas cosas que han afectado tu vida y tus relaciones interpersonales, pero todo lo que se aprende se puede desaprender. Eso es lo importante. Fíjense, es una maravilla de nuestro cerebro. Nuestro cerebro aprende. ¿Eso quiere decir que desaprende? Hay que comprarnos una cajututa de gomas, de borradores y sas. Porque si tu cerebro aprendió, tiene una gran capacidad. ¿Sí? Cuando yo veo personas llenas de odio, de rencor, de coraje, sé cuán inteligentes son. Fíjense, o sea, su cerebro hizo tal trabajo para que lleguen a esa situación tan fuerte. Porque la inteligencia no está en si la tienes como la de Einstein o menos. La real y verdadera inteligencia estriba en esa misma fuerza que tienes para molestarte, para enojarte, para hacer cualquier cosa, tener cualquier sentimiento. Tengas esa misma fuerza, la uses para transformar ese sentimiento a positivo. ¿Sí? Porque la persona que mucho odia, mucho es capaz de amar. Esa misma fuerza la puede canalizar, pero a través de lo positivo. Esa misma cantidad de tiempo, de años que duraste odiando o que duraste lastimándote a ti mismo, ahora tienes que revertir eso.
Y no pensar que si duraste 10 años odiando a alguien, en 3 días te vas a quedar rechinando de limpio. Te va a tomar un tiempo, porque la sanación es un proceso. Pero, además, los sentimientos muy negativos, quiere decir que la persona, pero canalizada en total negativo. Entonces, ayudarle a ese ser humano a hacer los cambios es posible, pero ese ser humano tiene que disponerse. Porque quien te orienta hace solo eso, te orienta y te dice, mira, es por ahí. ¿Sí? Es por ese camino, pero quien ha de caminarlo eres tú, no la persona que te orienta. Si esta máscara tuviera el rótulo de los pensamientos, sentimientos y actitudes más negativas que has tenido a lo largo de tu vida, ¿cuáles serían estos? Aquí hay unos ejemplos. Odio, coraje, rencor, miedo, pesimismo, tristeza, depresión, frustración, melancolía, derrota, injusticia, venganza, envidia, lo que sea, lo que sea. Si esta máscara tuviera el rótulo de los pensamientos, sentimientos y actitudes más negativas que has tenido a lo largo de tu vida, ¿cuáles serían estos? Baja autoestima, miedo, inseguridad. Cada uno sabemos. Cada uno sabe. Prepotencia, despotismo, soberbia. Todo eso puede estar incluido en esas máscaras. Entonces, yo creo que bien podemos entender y comprender lo favorable de quitarnos esas máscaras, no vivir con máscaras. No tener ese peso encima, ese peso agobiante de tener una máscara ahí que además te lastima. Llega el momento en el que la persona está no solamente cansada físicamente, está agobiada, agotada moralmente de cargar con tantas caretas. Eso consume demasiada energía. Cargar con todas esas caretas consume mucha energía. Hay que usar nuestra energía para retornar a nuestra individualidad, para retornar a nosotros mismos. Eso es maravilloso. La personalidad ego siempre se expresa en negativo. La personalidad ego es nuestra manera de pensar, sentir y actuar en negativo, en tóxico, en destructivo. Esa es la personalidad ego. Y esa siempre va a ser expresada en negativo. Pero puede ajustarse, puede equilibrarse para ser expresada positiva y armoniosamente siempre. Esa personalidad ego fue formada en el proceso de socialización. Fue formada en el proceso de aprender a ser personas. ¿Sí? Porque eso fue algo que aprendimos, a comportarnos humanamente. Si un niño lo dejan en la selva, no aprende a hablar. Tiene que estar en comunicación con otros seres humanos para aprender a hablar. Eso quiere decir que la criatura nace y hay que enseñarle a comportarse humanamente. Pero, ¿qué pasó con nosotros? Algunos de nosotros nos enseñaron a comportarnos infrahumanamente. Pocos son los destellos quizás que tenemos de un comportamiento suprahumano. No infrahumano, suprahumano. Esos son los destellos del potencial. Cuando nosotros nos comportamos bien, es un comportamiento suprahumano, divino, precioso. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos comportamientos infrahumanos porque eso fue lo que aprendimos. Pero hay algo importante de entender. La personalidad equilibrada se manifiesta por medio de la conducta armoniosa. La conducta habla por los otros y habla demasiado fuerte, más que yo. ¿Sí? La conducta habla bien fuerte. Nosotros de palabra podemos decir muchas cosas, pero la conducta es lo que va a decir. El lenguaje corporal es lo que lo va a decir. Pero también habla por medio del tipo de actividades que realizamos. ¿Sí? Dentro de los muchos roles en los que participamos dentro de la sociedad. Entonces vamos a analizar a través de la historia de esta persona
A ver, en realidad ya nos liberamos de las garras del faraón en Egipto. Acuérdense, cuando el pueblo de Israel estaba preso, esclavo en Egipto del faraón, hubo alguien que lo sacó de ahí. Lo rescató de las garras del faraón. El faraón es el ego. Entonces tenemos que rescatarnos a nosotros mismos de las garras del faraón. Tenemos que dejar de ser esclavos en Egipto. Egipto es la mente. Hay que ayudarle a nuestra mente a limpiarse y empezar a expresar una conducta, una personalidad equilibrada. Pero esto, ¿cómo podemos ubicar si en realidad ya estamos teniendo ese balance de expresar nuestra personalidad? Porque no solo se expresa a través de cómo pensamos, sentimos y actuamos, se expresa también a través de las actividades o de los logros que nosotros tenemos en la vida. Ahí también se expresa nuestra personalidad. De ahí que para mí en esta escuela es demasiado importante que las personas se dispongan a querer pasar al frente a compartir conferencias. Porque al pasar al frente a compartir conferencias están expresando parte de su potencial y están fortaleciendo su conducta. Entonces, al fortalecer su conducta, van a empezar a darle color a su personalidad. Eso es algo muy importante. El color que tiene nuestra individualidad es el color de la luz. La imagen que vimos de la franja del espectro de colores. Ese es el color de nuestra individualidad, el color del arco iris. Si nosotros fusionamos todos esos colores, los combinamos, se convierten en blanco. Increíble, pero se convierten en blanco. Tú fusionas azul, verde, morado, violeta, todos esos se convierten en blanco. El azul, el verde y el amarillo se convierten en blanco. Es increíble, se convierte en blanco. Entonces, ese es el color de la individualidad. Blanco o bien la gama de los 7 colores. Ese es el color de la individualidad. El color de la personalidad tenemos que nosotros dárselo. ¿De dónde? De ahí, de ese manantial de luz. Hay que ir a ese manantial de luz que nosotros generamos porque estamos hechos de átomos. Entonces somos luz. Entonces de esa luz hay que sacar el color para colorear nuestra personalidad. Y colorear nuestra personalidad será a través del desarrollo de nuestra vida. La reacción de frustración es momentánea y pasajera. A todos nos puede pasar que tengamos una reacción de frustración. Ya sea, y la expresemos a través del llanto, del dolor, de la tristeza, del miedo, de lo que sea. Pero esa es momentánea y pasajera. Pero la personalidad frustrada es prolongada y permanente. Entonces, yo creo que por amor a nosotros mismos podemos ubicar. Soy una persona con una personalidad frustrada. Eso quiere decir que de manera permanente y constante me estoy sintiendo mal. Y eso es lo que estoy proyectando al exterior. O bien, soy una persona quizás que tengo reacciones de frustración momentáneas y pasajeras. Entonces hay que procurar que quizás nosotros nos ubicamos ahí. Soy una persona que tengo reacciones de frustración, sí, pero tenemos como 10 al día. Ah, no, eso es personalidad frustrada. ¿Verdad? Tenemos que ser honestos. Analiza, ¿cada cuánto tienes una reacción de frustración? Conforme tú vas encontrando o retomando el camino hacia tu individualidad, va a ser menos frecuente la reacción de frustración. Si antes te frustrabas con tus niños, con tu pareja, 10 veces al día, luego van a ser 7, 5. Y luego de repente te das cuenta que pasan quizás días, semanas y tú no tienes reacciones de frustración. Eso es maravilloso. Porque eso quiere decir que ya te estás llevando a ti mismo hacia ese espacio en el cual te vas a encontrar con tu individualidad. Y eso es hermoso, eso es precioso, eso es lo que cada uno nos merecemos. Analiza en qué área de tu personalidad, en qué rol de tu vida le falta color. Analiza, como dijo mi alumna, en qué rol de tu vida está siendo acedo. Acedo es echado a perder, ¿verdad? Así como, bueno, entonces analiza en qué rol de tu vida eres acedo o aceda. Como esposa, como madre, como mujer. No nos dan ganas de echarnos un peinacito, un bañito. ¿Por qué? Hay que realmente darle color a todos los roles de personalidad que tenemos a través de la vida. La individualidad tiene los colores de la luz y tú puedes vestir tu personalidad con todos ellos. Somos individuos venidos del cosmos.
del majestuoso principio de la creación. Somos parte de ese cosmos, de ese macrocosmos, el microcosmos dentro del macrocosmos. Entonces hay que recuperarnos, hay que fusionarnos con esa maravilla tan majestuosa que es nuestro universo, pero mantener una personalidad sana. Estos colores es muy fácil lograrlos, los vemos ahí cuando llueve, pero también si ponemos un prisma ahí en la ventana y está entrando la luz, logramos estos colores, pero estos colores están aquí alrededor de nosotros, no los vemos, pero nosotros irradiamos esos colores, porque estamos hechos de luz, de electricidad, de átomos. Entonces esos colores tenemos que usarlos. Usa los colores de tu individualidad para matizar tu personalidad. Piensa, ¿a qué área de mi vida, a qué área de mi expresión humana le falta color? ¿Le falta color como amigo, como maestro, como alumno, como empleado, como patrón, como vecino, como esposo, esposa, como hijo, como hija? ¿A qué área le falta color? Dale el color a tu personalidad. No tienes que pedirle a otro prestado su juego de pintura y brochas. Tú tienes esa pintura. Tú tienes esos colores en tu individualidad. Eso es segurísimo. Desde aquí tienes que retomar el camino. Volver a ese punto en el cual hubo esa fusión maravillosa del espermatozoide con el óvulo. Y volver ahí. Vuélvete a ti, a través de tu imaginación, a través de sanar cada etapa de tu vida. El ser es esencia y presencia pura. La individualidad está en el ser, no en el hacer. Sin embargo, el ser es la fuente de energía de la cual podemos nutrir el hacer. Y el hacer es la conducta. La conducta humana puede ser coloreada bellamente cuando tú recurres a la fuente de tu ser. A esa fuente que emana continuas bendiciones, que irradia luz y color. A esa fuente regrésate a ti mismo. Individuo iniciaste. Persona, has transitado en la vida, estás transitando, pero puedes seguir transitando con una personalidad sana, fusionada con el individuo que tú eres. Entonces logra esa fusión del individuo y la persona que tú eres y dale color, luz y color a esas dos áreas de tu vida que no son opuestas. No son opuestas, están unidas entre sí. Entonces de ti depende realmente vivir una experiencia llena de matices de colores. Que ya no nos ofenda el que nos digan ese individuo, ¿sí? Ese sujeto. ¿Sí? Ya no. Cuando alguien nos dice eso, simplemente sabemos que tiene desconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros reconocer al individuo que cada uno de nosotros somos, pero no solo eso. Reconocer a los demás individuos. Yo veo tanta gente desintegrada a donde quiera que voy, que por eso es una de las principales fuerzas de mantenerme aquí. ¿Sí? Porque digo, caray, la gente está enojada, la gente está molesta, la gente está amargada. ¿Cómo yo me voy a sentar en mi casa? Si yo un día estuve así de amargada, así de molesta, así de alterada, y ya no. Ahora soy feliz, soy una persona feliz. Vivo una vida sencilla, una vida tranquila. No es sencillo mi trabajo, para nada es sencillo. Requiere de mucha entereza, requiere de muchos elementos, requiere de muchos matices, requiere de mucha luz. Pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque quiero ayudar. Quiero colaborar con la sanación de los demás. Y yo espero que todos ustedes quieran. ¿Sí? Que todos ustedes quieran, porque somos 7 billones. ¿Qué tal? Yo no alcanzo solita. Entonces necesito más colaboradores para los 7 billones, porque de esos 7 billones hay mucha gente triste, mucha gente amargada, y esa es la única vida que existe, la única, se los juro, se los prometo. La otra es en la eternidad, pero no nos vamos a conocer, no nos vamos a acordar. Entonces esa es la única vida que existe. Entonces hay que traernos
a nuestra individualidad hay que retornarnos y hay que ponerle luz y color a nuestra personalidad. Que Dios los bendiga a manos llenas.